Hoy hablamos de la nueva Alemania de Julian Nagelsmann, de cómo y por qué hemos llegado a ver esta nueva versión. Vamos a analizarlo. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Cerramos este parón de selecciones de marzo 2024 aquí en el canal con un vídeo dedicado a una selección alemana a la que vengo siguiendo desde que Julian Nagelsmann cogió las riendas, desde que se tuvo que hacer cargo del banquillo de una selección alemana que obviamente venía en una situación muy compleja, un mundial muy malo, tener que destituir a Hans-Dieter Flick a un par de meses de que comenzase esa Eurocopa 2024 que ellos mismos van a organizar en medio de toda la presión que tiene, bueno, pues obviamente un gigante del fútbol mundial, una de las mejores selecciones de la historia como es la selección alemana. Muchísima presión, muchísima exigencia, muy malos resultados y en medio de toda esa vorágine llega el cambio de entrenador de Hans-Dieter Flick, la llegada de un Julian Nagelsmann que, bueno, pues se ha convertido, entiendo yo, en la gran esperanza del fútbol alemán para hacer una buena Eurocopa 2024, una situación que hay que analizar porque ya desde el principio para mí se toman decisiones como mínimo cuestionables, ¿no? Un entrenador que debutaba en el papel de seleccionador, que venía además de, bueno, pues no tener un buen rendimiento y caer del banquillo del Bayern, con muchos de los jugadores que finalmente o que copan las filas de la selección alemana compartiendo vestuario en el conjunto bávaro. Por lo tanto, bueno, pues muchas cuestiones que había que dilucidar hasta llegar, bueno, pues a este parón de marzo en el que la selección alemana se la jugaba, en el que para mí, bueno, pues todos los focos o muchos focos estaban puestas sobre ella porque los resultados, las derrotas frente a Austria y frente a Turquía, dejando malas sensaciones y mal juego, malos resultados también encajando goles, bueno, pues hacían que este parón de marzo fuese una fecha absolutamente clave de cara a esa Eurocopa, de cara a cómo se podía ser de optimista o de pesimista con esta selección alemana de Julian Nagelsmann, que ha tenido una nueva versión en este parón de selecciones y sobre la que ya hablé después de su victoria por 0-2 ante Francia en el primer encuentro de esta nueva versión, de esta nueva Alemania de Julian Nagelsmann, que quiero descubriros en este vídeo y en la que vamos a analizar también cómo y por qué finalmente se han producido esos cambios y ahora en estos dos encuentros frente a Francia y frente a Países Bajos con dos victorias, en ambos marcando 2 tantos y encajando tan solo uno, algo que no habíamos visto en partidos anteriores porque Alemania en sus 4 partidos previos con Nagelsmann había encajado goles en todos. Por primera vez con Francia, con el cambio de esquema, no encajó y bueno, pues esa es una de las claves, ¿no? El tema defensivo. Vamos a analizarlo todo. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita. Y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre si habéis podido ver a esta selección alemana en este parón de selecciones, si lo habéis podido seguir en sus encuentros previos, qué os parecen los cambios, qué os parece lo que voy a intentar explicaros, si estáis de acuerdo conmigo, si sois optimistas o no de cara a la próxima Eurocopa. Todo me lo podéis dejar abajo en comentarios, yo ahí os leo y debatimos. Vamos a comenzar analizando o poniendo en perspectiva lo que ha ocurrido y cuáles son las claves para mí de este cambio que se ha producido en la selección alemana, poniendo todas las cosas encima de la mesa. La primera, la más importante, es que pues esta nueva Alemania de Julian Nagelsmann nace por la necesidad de cambiar cosas que estaban sucediendo después de hacer para mí un mal diagnóstico el joven entrenador alemán y de haber perdido el tiempo, ¿no? Con 4 partidos en los que, pues tan solo cosechó una victoria, un empate y 2 derrotas, dejando muy malas sensaciones, como os digo, en ese último parón frente a Turquía y frente a Austria. Decidió con mucho acierto el seleccionador volver a cosas más básicas, los jugadores dándose cuenta que los jugadores son lo más importante y al final, de cara a la próxima Eurocopa, lo más relevante, sin ningún tipo de duda, como en toda competición deportiva, es tener el talento necesario como para hacer cosas grandes, y Alemania lo tiene. Por lo tanto, esa falta de preparación,
esos problemas en la preparación previa no son tan importantes porque la selección alemana tiene muchísimo talento. Dicho esto, comenzamos obviamente teniendo que hablar de ese diagnóstico equivocado, después de una selección alemana que con Hans-Dieter Flick tenía muchos problemas defensivos, una selección alemana que, bueno, pues hizo un mundial muy malo, encajando muchos goles, que también hizo, bueno, pues unos encuentros posteriores a ese mundial en los que se notaba que no había ningún tipo de química y que no se creía en la idea del entrenador, una selección alemana que tuvo que jugar un partido, curiosamente después de la destitución de Hans Flick, y sumó una victoria que llevaba bastantes encuentros sin poder sumar bajo la batuta del antiguo seleccionador y ex del Bayern, una victoria que llegó con Rudi Völler, con el director deportivo de la selección alemana en el banquillo frente a Francia, por lo tanto un gran desafío, y los jugadores podríamos decir que sin una idea previa, sin preparación, sin entrenamientos, fueron capaces de darle la vuelta hasta que se nombró al que debería ser, o al que todos pensaban en Alemania que era el gran salvador, ¿no? Un Julian Nagelsmann que le ganó la partida a un Van Gaal, a Louis Van Gaal, que tenía toda la experiencia del mundo como seleccionador, también llegando en este tipo de situaciones límite, con muy poca preparación, y que en mi opinión aseguraba algo que necesitaba este conjunto, que es centrarse en hacer bien las cosas básicas, centrarse en ser un equipo ordenado, ser un equipo que no concediese demasiado en defensa y que tuviese una gran mejora, como digo, atrás con respecto a lo que había ocurrido con Hans-Dieter Flick. Había que ver si Nagelsmann era capaz de entender eso, y la realidad es que no lo entendió para mí en sus primeros 4 encuentros. Vamos a repasar cómo se han producido a través de diferentes declaraciones, diferentes informaciones que se fueron produciendo. El primer parón de selecciones para Nagelsmann, si no recuerdo mal, fue en septiembre. Ahí, bueno, cosechó una victoria en su debut frente a la selección de Estados Unidos, después empató frente a México, y las sensaciones, bueno, pues no eran malas, ¿no? Las sensaciones eran bueno, pues un paso inicial, una idea a desarrollar, aunque ya veíamos a un Julian Nagelsmann que implantaba su idea, ¿no? La que sobre todo le hizo grande en el Hoffenheim y en el RB Leipzig. Después llega el primer gran golpe con ese parón en noviembre, en el que pierde frente a Turquía y frente a Austria, y en el que se repiten cosas que habían ocurrido antes con Hans-Dieter Flick. Críticas por parte de Rudi Völler hacia la actitud de los futbolistas, críticas, bueno, pues básicamente diciendo que no habían salido al 100%, que no tenían la pasión, la intensidad necesaria, que parecía que se habían relajado, que estaban tomando el sol. Esas son palabras textuales después de la victoria frente a Estados Unidos y el empate frente a México. Aquí estáis viendo las declaraciones de Julian Nagelsmann después de ese 22 de noviembre, sobre todo destacar que él reconoce y sabe que Alemania en este momento no es un gran equipo defensivo, que tiene problemas, y bueno, pues teniendo en cuenta los jugadores con los que cuenta, la plantilla y la convocatoria con la que cuenta, y los jugadores de más talento que tiene hoy en día Alemania, bueno, pues teniendo claro que tiene que ser un equipo que busque más ser ofensivo que defensivo, pero sabiendo que si pierdes el balón, aquí está una de las grandes claves del cambio, para entender este cambio: si pierdes el balón de forma barata, de forma fácil, te metes en problemas, ¿no? Comenzábamos a ver una de esas claves, ¿no? que explicaban también por qué en la anterior etapa con Hans-Dieter Flick Alemania era un equipo con muchos problemas defensivos, y es que le hacían contraataques, le hacían transiciones con mucha facilidad, perdía el balón en situaciones en las que estaba abierto el conjunto alemán, y al final eso se traducía, bueno, pues en muchos problemas defensivos y en una defensa que había perdido total confianza. Al día siguiente, 23 de noviembre, información de Bild, que bueno, pues pese a no ser un medio 100% fiable, yo creo que teniendo en cuenta lo que se veía en el campo y la información que se da aquí, yo creo que es muy creíble, ¿no? Destacaba el diario Bild que los jugadores de la selección alemana consideran que Julian Nagelsmann estaba actuando hasta ese momento como un entrenador de club y quiere poner en práctica sus propias ideas futbolísticas, aunque no tiene tiempo para ello. Muy importante esto, es decir, estaba intentando... No había tenido en cuenta que tan solo iba a tener 6 partidos de preparación o incluso 8, ¿no? Previos a esa Eurocopa, muy poquito tiempo, y por lo tanto quería implantar sus ideas.
Nagelsmann tiene que reducir sus ideas y apostar por un mayor pragmatismo, ¿no? Es lo que salía, son lo que se destacaba de la información de Bill. Quiere demasiado, decía un jugador, citándolo textualmente, varios jugadores juegan fuera de su posición. Antes de continuar, aquí ya estáis viendo muchas de las claves que explican este cambio, ¿no? Lo primero, perdemos mal el balón, somos un equipo que no tiene grandes individualidades a nivel defensivo, dos cosas importantísimas. Tercera, los jugadores, información que sale en principio desde el vestuario. Nagelsmann está intentando, bueno, pues aplicar una idea para la que se necesita tiempo, pero no tiene ese tiempo y además está haciendo que jugadores jueguen fuera de su posición. Por lo tanto, vas a necesitar eso que no tienes, ese tiempo, esos entrenamientos que no tienes como seleccionador para adaptar, para hacer que esos jugadores adquieran conceptos que no son naturales para ellos, ¿no? Aquí estáis viendo esas claves, falta de tiempo, está aplicando ideas que necesitan mucha preparación cuando no lo tiene. Alemania pierde mal el balón y eso hace que tenga muchos problemas defensivos o que su falta de calidad defensiva se note aún más. Y para terminar, bueno, pues vamos con lo que... o con una declaración un mes después en una entrevista en la que ya se puede entender, ya se puede ver cómo Julian Nagelsmann se ha dado cuenta de lo que ha ocurrido y anticipa que vamos a ver ajustes, que vamos a ver un cambio de idea en el siguiente parón, que es este de marzo. Tenemos que cambiar un poco la estructura de la plantilla para convertirnos en más monstruos defensivos, es decir, para ser mejor defensivamente. Se tratará más de perfiles que de hombres, hemos aprendido la lección y además confirmando que Kai Havertz, un jugador al que había utilizado como carrilero izquierdo, sí, como carrilero izquierdo, no iba a volver a hacer o a actuar en esa posición nunca más. Por lo tanto, una selección alemana que en un mes, bueno, pues había pasado de estar probando ideas nuevas con poco tiempo de preparación. Julian Nagelsmann se había dado cuenta de que eso no había funcionado, que su diagnóstico inicial, que su idea inicial no había sido buena, no había funcionado, había perdido 4 partidos de preparación, que son muchísimo, teniendo en cuenta los pocos encuentros y los pocos parones que va a tener, y ya anticipaba que iba a cambiar su idea, que iba a cambiar para llegar a esa Eurocopa mucho mejor preparado y para tener más opciones de rendir a un buen nivel, ¿no? Después de las críticas y los malos resultados que había ido cosechando. Y diréis vosotros, bueno, ¿cuál es esta idea que había estado probando hasta el momento y cuál es la nueva idea? Vamos a descubrirlo ahora mismo. Aquí estáis viendo a la derecha, tenéis el partido frente a Estados Unidos, frente a México, frente a Turquía y frente a Austria, donde Alemania atacaba en un 3-2-4-1 y defendía en un 4-4-1-1, ¿no? 3-2-4-1 con Leroy Sané en principio siendo el carrilero derecho, con Kai Havertz alternando con Robin Gosens principalmente como carrilero izquierdo, juntando por dentro a Musiala, a Wirtz, a Gundogan, aunque metiendo al jugador del FC Barcelona más en la base de la jugada, más como organizador que como futbolista cerca del área rival, y teniendo siempre en punta o casi siempre en punta a Füllkrug, ¿no? A un jugador que estaba en racha, que le estaba asegurando muchos goles a la selección alemana. Atrás, pruebas con un indiscutible, con Antonio Rüdiger en la defensa, jugando en esa posición de tercer central por la izquierda, donde él había rendido muy bien en el Chelsea, pero bueno, pues adaptando la posición o recuperando para la selección a Mats Hummels, que tampoco en el Borussia Dortmund, está dando un nivel como para volver a la selección alemana, y llevando a una posición muy poco natural para él a Jonathan Tah, ¿no? Un jugador muy pesado, que está haciendo una buena temporada con el Bayer Leverkusen, pero que no puede actuar de ninguna forma como lateral derecho en defensa, ¿no? En ese 4-4-1-1, una selección alemana que tenía muchos problemas para tener el balón, que tenía muchos problemas para presionar arriba, que tenía muchos problemas para poder presionar tras pérdida, y eso, bueno, pues después de perder el balón hacía que fuese una selección, como comentaba antes y como ha dicho también el propio Julian Nagelsmann, muy endeble en defensa, a la que cogían en transiciones, a la que el rival podía correr prácticamente de forma sencilla y bueno, pues le hacía mucho daño, ¿no? Con esa falta de velocidad de Jonathan Tah, con esa falta de capacidad de girar, sobre todo también de Süle, y bueno, con los problemas que ya tiene también, o que ha tenido a lo largo de toda su carrera cuando tenía que correr hacia atrás, el bueno de Mats Hummels, ¿no? Que además ahora con la veteranía y con un rendimiento no demasiado bueno en su equipo, bueno, pues hacía que
que todo en definitiva fuese muy endeble en la defensa de una selección alemana que, como os digo, se exponía mucho, se abría mucho, quería llevar muchos jugadores arriba y no tenía la capacidad para mantener el balón, para circularlo, para controlar al conjunto rival a través de esa posesión y después aplicar una presión tras pérdida lo suficientemente buena como para robar el balón. Eso se convertía en transiciones, eso se convertía en contraataques y eso se ha convertido se convirtió en esos primeros 4 encuentros en goles demasiado sencillos para pues una selección alemana que además estaba llevando, o un seleccionador que estaba poniendo a demasiados jugadores fuera de su posición, ¿no? Obligándoles a tener que hacer sobre todo esfuerzos defensivos para los que no estaban preparados. ¿A qué ha cambiado? ¿Qué es esta nueva versión? ¿Qué nueva Alemania estamos viendo? ¿Cómo es ese cambio de esquema? Lo habéis visto anteriormente, pero quiero repetirlo. Alemania en este momento está atacando en un 4-2-3-1 con una idea parecida a lo que en ataque veíamos anteriormente, metiendo mucha gente con calidad por dentro, con Musiala, con Gundogan y con Wirtz, pero ahora ya no, en defensa sobre todo, no obliga a jugadores a actuar fuera de su posición. Kai Havertz jugando como delantero, Leroy Sané se ha caído de esta convocatoria por una sanción que tuvo frente a Austria, pero poniendo como laterales a Joshua Kimmich, un jugador que pese a no ser esa su posición natural, ha actuado ahí en muchos partidos, en muchos encuentros de máximo nivel, es un jugador fiable en esa posición y bueno, pues sabiendo del problema enorme que tiene el lateral izquierdo la selección alemana, optando por un futbolista Mittelstadt que está haciendo una enorme temporada en el Stuttgart, ¿no? Por lo tanto, facilitando la labor y no llevando a ningún jugador a tener que hacer algo muy poco habitual para él y dándole el centro de la defensa a Rüdiger como líder de esa defensa sin duda y a su lado un Jonathan Tah que estando protegido es un jugador que ofrece muchas más garantías que teniendo que, bueno, pues lidiar con extremos, ¿no? Que le encaran o con un equipo que en definitiva pierde muchos balones, pierde balón en situaciones en las que está muy expuesto y facilitando la contra del equipo rival. Y además, una cosa más, aprovechando el gran nivel de Andrich en el Bayer Leverkusen, coloca a un pivote defensivo al lado de Toni Kroos, algo que no habíamos visto en sus encuentros previos, porque Pascal Gross no es un pivote defensivo y porque obviamente tampoco ni Goretzka ni Joshua Kimmich lo son. Por lo tanto, una selección, como había explicado Nagelsmann en esa entrevista del 16 de diciembre, que ha cambiado el esquema, que ha ordenado mejor a sus futbolistas, que los ha colocado en posiciones para las que no necesitan ningún tipo de adaptación. Además, bueno, pues colocando a Andrich como pivote defensivo, una figura que no había tenido esta selección alemana bajo la tutela, bajo la idea de que había aplicado hasta el momento Julian Nagelsmann, y además juntando mucha gente por dentro con calidad y recuperando a un futbolista que también, bueno, pues explica, ¿no? Este cambio de idea, un jugador al que se ha tenido que convencer para que volviese a la selección alemana. Obviamente estoy hablando del bueno de Toni Kroos, del futbolista del Real Madrid, que tenía que tomar la decisión él de, bueno, pues de volver a una selección alemana en problemas, asumiendo también, podríamos decirlo, ¿no? El rol de salvador, porque tenía muy pocas cosas que perder Toni Kroos al volver a la selección alemana, pero a lo mejor por las críticas, enormes críticas recibidas en competiciones anteriores, él podía decir que no le apetecía, ¿no? Que no le apetecía exponerse. Yo creo que Julian Nagelsmann le tuvo que convencer, explicándole la nueva idea que va a implantar, aunque hay que decir también que eso ha sido para mí indiscutible, ¿no? Yo creo que Toni Kroos en la selección alemana que veíamos anteriormente, tan expuesta, no hubiese vuelto a su selección, y aquí yo ponía, cuando se anunció esa vuelta de Toni Kroos el 22 de febrero, que si Nagelsmann no cambiaba su idea, dejaba de poner a Havertz, a Sané, a Brandt como carrileros, la vuelta de Toni Kroos daría absolutamente igual, porque Alemania seguiría siendo igual de irrelevante y seguiría teniendo los mismos problemas defensivos. La vuelta del jugador del Real Madrid unida a ese cambio de esquema, a
a un equipo que tiene mucho mejor el balón, algo que para lo que es fundamental el bueno de Toni Kroos, ¿no? Por lo tanto, vemos ese cambio de esquema, vemos más perfiles defensivos, jugadores que, sobre todo en la línea de atrás, ocupan sus posiciones naturales o posiciones a las que están habituados a jugar al máximo nivel, juntando mucho talento por dentro, juntando mucha calidad con balón, juntando, bueno, pues un talento absolutamente tremendo en un centro del campo en el que a Alemania le sobran piezas del máximo nivel, con Toni Kroos, con Musiala, con Wirtz, con Joshua Kimmich, también con Kai Havertz, con Thomas Müller y con Ilkay Gundogan, ¿no? Por lo tanto, una idea, la nueva idea de Julian Nagelsmann, este 4-2-3-1 con el que quiere tanto balón, con el que quiere tanta posesión, con el que quiere controlar al equipo rival, con el que quiere jugar tanto en campo contrario, con el que quiere, en definitiva, bueno, pues crecer a partir de tener el balón, hacerse o ser un equipo que tenga que pasar poco tiempo defendiendo para que el equipo rival no pueda ver sus defectos y pasar mucho tiempo con el balón en campo rival. Y bueno, pues esta Alemania es que lo mejor que tiene son los centrocampistas, ¿no? Por lo tanto, es totalmente lógico que Julian Nagelsmann ahora se haya decidido por crear su equipo alrededor de tantos centrocampistas como tiene, dándole esa punta a Kai Havertz, que está en un gran momento, situando en esas media puntas a Gundogan, a Musiala, a Wirtz, metiéndose todos por dentro, movilidad entre ellos, combinaciones, pases cortos, ir avanzando en el campo, con una profundidad que normalmente siempre dan los laterales, aunque laterales que, como os decía antes, están muy pendientes de cumplir esas nociones básicas de las que siempre se habla en el fútbol, ¿no? Cuando un lateral sube, el otro se queda. Cuando un centrocampista sube, el pivote defensivo es el que tiene que equilibrar para ayudar ante una posible transición. Es que todas esas figuras no las veíamos antes, ¿no? Todas esas cosas básicas que a todos nos parecen, bueno, que son sencillas, ¿no? Y que en principio se tiene que aplicar en cualquier equipo, no las aplicaba esta selección alemana de Julian Nagelsmann en su primera etapa. Un equipo que se abría muchísimo, que no contaba con ese corrector en el centro del campo que ahora sí tiene con Andrich. Por lo tanto, muchos cambios de esquema, de futbolistas, de idea de juego, de futbolistas sobre los que crear la idea, ¿no? Antes veíamos un Julian Nagelsmann que impuso su idea y que adaptó a sus jugadores a esa idea, y ahora hemos visto a un Julian Nagelsmann que se ha fijado en los jugadores que tiene y que ha creado su equipo alrededor de las virtudes y de los defectos que tienen esos futbolistas, ¿no? Ahí está la clave, ese primer mal diagnóstico, esos primeros 4 partidos que hicieron a entender a Julian Nagelsmann que se estaba equivocando, el cambio de esquema, el cambio de idea, la adaptación a sus jugadores y a esta nueva Alemania que ha ganado por 0-2 a Francia en un encuentro en el que por primera vez bajo la dirección del joven técnico germano no encajó gol. Una Alemania que supo sufrir por momentos, que tuvo muy buen inicio de encuentro y también muy buen inicio de segunda parte, bueno, pues en un resultado que se quedó incluso corto. Una Francia que tuvo muchos problemas para atacar por dentro, que prácticamente solo pudo jugar por fuera, ¿no? Con la calidad de Mbappé y con la calidad de Dembélé, y un encuentro frente a Países Bajos en el que es cierto que Alemania no estuvo tan brillante, en el que, bueno, pues volvimos a ver esa selección alemana que quiere tener mucho balón, de mucho pase corto, que quiere circular el esférico, que quiere jugar en campo rival, con Toni Kroos dirigiendo las operaciones y con Musiala, Wirtz, Havertz y Gundogan intentando participar mucho del juego, teniendo mucho balón, mucha posesión frente a un equipo, el de los Países Bajos, bueno, que con Ronald Koeman ya sabemos que sobre todo quiere buscar esas transiciones. Lo logró muy poco el conjunto neerlandés, pese, bueno, pues a que también hubo un error ahí de Mittelstadt, en un error hacia atrás que terminó aprovechando la selección de Ronald Koeman, en una victoria en la que las sensaciones para Alemania no fueron buenas, no fueron tan buenas como contra Francia, pero en el que era muy importante por este momento, por estar cambiando la idea, era muy importante sumar una victoria, ¿no? Yo creo que también para convencer a los jugadores y para que no puedan llegar esas dudas, y también para darle algo de optimismo al entorno de una selección alemana que, como es lógico también por los resultados y por el juego, estaba siendo muy muy crítica con su selección. Un parón de marzo muy importante para una selección alemana que a través del talento ha podido, en mi opinión, bueno, pues o puede hacernos ser optimistas de cara a esa Eurocopa. ¿Se puede ser optimista con la Alemania en la Eurocopa 2024? ¿Cómo no se va a ser optimista con un 11 en el que está Musiala, Kimmich, Rüdiger, Havertz,
Gundogan, en el que Neuer, ya lo ha anunciado el seleccionador, va a ser el titular, pero que tiene como jugador o como portero suplente a Ter Stegen, con un Kroos que está en un gran nivel, con un Wirtz que está también en un gran nivel. Obviamente, aquí lo más importante en cualquier equipo es el talento con el que cuentes. Alemania tiene muchísimo talento, ahora ese talento está jugando en posiciones naturales para ellos, está pudiendo rendir a través de una idea adaptada a ese talento. Julian Nagelsmann desperdició 4 partidos, pero ha sabido dar un giro en un momento correcto, cuando, bueno, pues es cierto que ha perdido varios encuentros, pero bueno, con esta selección alemana que tiene un centro del campo tan espectacular, un centro del campo con tanto nivel, yo creo que podemos esperar una buena actuación en su Eurocopa, aunque hay que decirlo, para mí no está ni entre las favoritas ni entre las candidatas. Si tuviese que ordenarlas, habría que crear una categoría especial, ¿no?, para la selección, una selección con tanto talento que además va a ser anfitriona, ¿no? Por lo tanto, una selección alemana, una nueva selección alemana que creció a través de entender los problemas defensivos, los problemas para mantener el balón, las transiciones que les hacían, también de esas informaciones que salían del vestuario indicando que Julian Nagelsmann se estaba equivocando en el proceso que había seguido, que tenía que ser más pragmático. Lo entendió a tiempo el seleccionador, dándose cuenta, y al final es cierto que con poca preparación en este parón de marzo lo ha podido aprovechar para que veamos una nueva versión, una nueva selección alemana que vamos a ver cómo rinde esta Eurocopa, pero con la que se puede ser muchísimo más optimista de lo que se podía ser hace un par de meses. Espero que el vídeo os haya servido para entender lo que ha ocurrido en Alemania, por qué este parón ha sido tan importante, por qué se ha producido este cambio para que sepáis cómo y por qué se ha producido este cambio, lo que había ocurrido anteriormente y a través de qué jugadores, pues se ha generado o se va a crear, o se ha creado ya, mejor dicho, esta nueva Alemania que veremos en la Eurocopa 2024, y en la que en principio parece que el 11 titular, salvo con la entrada de Neuer, va a ser el que hemos visto en estos 2 encuentros frente a Francia y frente a Países Bajos. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo largo, pero había muchas cosas que explicar, muchos detalles en el que fijarnos para entender, bueno, pues cómo hemos llegado y por qué en definitiva le estoy dedicando más de 25 minutos aquí en el canal a la selección alemana y a este cambio que se ha producido y que es tan importante de cara a su Eurocopa. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo.